¿Cómo les va? Les saludo nuevamente en esta nueva grabación que les hago con mucho gusto y sobre todo con la sensibilidad espiritual que me lleva a desarrollar este esfuerzo por ustedes, porque espero que con mis palabras logre tocar alguna de sus fibras sensitivas hacia la espiritualidad, hacia el bien por ustedes mismos. Esta ocasión les voy a comentar algo, primero acerca de las virtudes del sacerdote, del pastor o del guía espiritual. Esas virtudes que se deben tener para contar con una espiritualidad apropiada y sobre todo que puedan ser artífices de nuevos cristianos en el futuro. Primero, cualquier sacerdote, cualquier pastor, cualquier guía espiritual del cristianismo, es necesario que sepa interpretar lo que Jesucristo le pidió a sus apóstoles. Es número uno, es muy esencial eso, de que la interpretación a las palabras de Jesucristo sean lo más exactas posibles y que sean coherentes sobre todo. Segundo, que tengan una vocación sincera, una vocación honesta, sobre todo para hacer suyo el Evangelio. Eso es muy importante. O sea, no aprenderlo como aprende uno una tabla de multiplicar o algo así, sino con una vocación plena para que hagan suyo el contenido de los evangelios, del evangelio de Jesucristo, que es la vida y la doctrina de Jesucristo. Y como tercer punto sería, como una de las virtudes de cualquier sacerdote, de pastor o de guía espiritual, el que, comprenda y se comprometa a cumplir los sacramentos, en este caso, de la religión cristiana católica, en mi caso, pero en el caso de los pastores de las escuelas, de los templos del cristianismo, que no profesan los sacramentos de la Iglesia Católica Cristiana, que también puedan cumplir con lo establecido por Jesucristo. No voy a polemizar en este momento el por qué no lo hacen. Ustedes saben por qué no lo hacen, pero lo importante, lo que yo acabo de comentarles, estos dos puntos que son definitivos, los primeros, y este tercero, bueno, yo los invito para que analicen con más calma el Evangelio de Jesucristo y se acerquen a eso que él pidió a todos los cristianos, sin obligarlos, por supuesto, a que se incluyan en la cristiandad católica. Eso ya es decisión de cada uno de ustedes. Pero sí acérquense a lo que él pidió. De otra manera, estarán dejando en el camino gran parte de la doctrina del Hijo de Dios, y eso no sería conveniente. No soy para nadie, como les digo, para juzgarlos, pero ustedes tendrán la oportunidad de tomar el mejor camino. El camino que les lleve a la luz, sobre todo para ser muy buenos sacerdotes, por supuesto, obligados casi en la religión católica, y pues para adoptar las virtudes necesarias, los pastores y los guías espirituales del cristianismo, para que sean dignos no solamente de Dios, sino también de su Hijo Jesucristo. A eso los invito. Mire, hay muchas cosas que Jesucristo les pedía a sus apóstoles, partiendo de ahí, ¿no? Les pedía a sus apóstoles que fuesen dignos de su confianza. Y no solamente de él, sino por supuesto de su Padre. Que fueran dignos y respetaran las instrucciones de Dios como los estableció. Eso es inevitable, ¿no? Y también les pedía cómo debían actuar, que respetaran lo que él les había establecido, y cómo harían, y cómo formarían
a los futuros sacerdotes, pues, de su iglesia de cristianos. Esas cosas se las puntualizó mucho a sus apóstoles, que les fue enseñando el camino, porque cuando los apóstoles fueron llegando a Jesucristo, llegaron en diferentes momentos y no llegaban con toda la credibilidad del mundo. O sea, fueron poco a poco aprendiendo el sentido de la doctrina de Jesucristo y el contenido enorme de su bondad hacia sus acciones diarias y lo que pretendía él con su iglesia. Eso fue muy importante. En algún momento hablaremos de los apóstoles, el destino de los apóstoles, que al final les voy a comentar algo de lo que he investigado y lo que se ha investigado en la historia del cristianismo y las conclusiones que han llegado algunos del destino de los apóstoles. Pero bueno, miren, Jesucristo les decía muchas cosas a los apóstoles, tantas que en ocasiones no lo entendían, pero terminaban entendiéndolo porque era muy claro con ellos y sobre todo trataba de explicárselos de la manera más sencilla para que ellos comprendieran lo fundamental, lo esencial. Por ejemplo, miren, voy a hacer una comparación entre lo que le decía Jesucristo a sus apóstoles y lo que podría estarles diciendo con lo que les decía a sus apóstoles, que podría estar diciéndoles a los sacerdotes actuales, a los pastores actuales, a los guías espirituales del cristianismo. Bueno, en primer lugar, por ejemplo, le decía a sus apóstoles que no caminaran en donde existieran idólatras. El término idólatra se refiere a que quien adora o rinde culto a un ídolo. Era lógico. ¿Cómo iban a adorar a un ídolo o rendirle pleitesía cuando existía Dios, su Padre? Entonces, inclusive, recuerden el primer mandamiento de Dios, de que no amarás a nadie por sobre Dios, con toda tu pasión y toda tu alma. Bueno, ya Dios lo había dicho en su primer mandamiento. Entonces, ¿cómo es posible que en un momento dado algún sacerdote, algún pastor, algún guía espiritual, pues siguiera el camino de los idólatras? Eso no es ni coherente ni aceptable. Otro punto, le decía que también aquellos que no caminaran con aquellos que no estuviesen evangelizados. Lógico, si no están evangelizados es porque pues, no creen en Jesucristo. El que no esté evangelizado no cree en Jesucristo, caminando por ahí, ¿no? Y que también evitaran reunirse, por ejemplo, con samaritanos. Era una palabra muy determinante en el Nuevo Testamento. Los samaritanos se trataba de una secta, ¿no? De una secta que tenían los judíos. Por algo lo decía Jesucristo. Esto está apuntado en el Evangelio de Mateo, en el artículo 10, versículo 5. Si no mal no recuerdo, porque no me agrada memorizar todo, pero en este caso, pues, como estoy narrando ante ustedes, pues yo trato de ser muy claro, ¿no? Y guiarlos de alguna manera para que no les quede duda de lo que yo les estoy diciendo. También, en este caso, de lo que les estoy comentando, a los sacerdotes del futuro, ¿qué les diría Jesucristo en relación con esto? Bueno, pues igual, ¿no? Que no caminaran en donde pues existen, por ejemplo, sectas contrarias al cristianismo. Ustedes ya saben que se han formado sectas paralelas a la espiritualidad, pero no contrarias al cristianismo, porque yo así se los pediría a Jesucristo, ¿no? Que es lógico, ¿no? Y eso implica no solamente que no caminaran hacia ellos o por el camino de estas sectas, ¿no? Sino también que conservaran el respeto a ellas, porque tendrían su manera de pensar o de sentir, pero también se les debería respetar. O sea, no contraatacar, no atacar, no polemizar con ellas, simplemente evitar los caminos que ellos siguen.
Y bueno, también les pediría a los sacerdotes del futuro, o sea, los de hoy inclusive, que buscaran, pues, buscaran a aquellos, o sea, para evangelizarlos, para llevarlos a la palabra de Dios, que buscaran a aquellos que necesitan el amor de la palabra de Dios. Y eso parece difícil de entender, pero es muy claro. O sea, ¿quiénes pueden necesitar más el amor de la palabra de Dios? Pues aquellos que están descarriados, aquellos que están cometiendo errores, que cometen delitos, que lastiman a los demás, que están muy cerca del mal y muy alejados del bien. A ellos hay que dedicar, los sacerdotes deben dedicar su esfuerzo espiritual, su esfuerzo por evangelizar, su esfuerzo por cristianizar, porque ellos son los que más lo necesitan. No a los buenos, porque los buenos ya con esa categoría, con esa calidad, es más fácil hacerlos llegar a la palabra de Dios, al amor que significa la palabra de Dios y por supuesto a su Hijo Jesucristo. Esto quiere decir que pues hay que buscar a los más descarriados, a los que están mal, y eso es fácilmente identificable. Ahora, la tarea de los sacerdotes, de los pastores, de los guías espirituales, pues es llevarlos a un buen camino. Y un buen camino es identificar a Dios y a su Hijo Jesucristo en la cristiandad. Porque, ya les he dicho muchas veces, quien está al lado de Dios y Jesucristo, no solamente es un buen cristiano, sino va a recibir bondades, sobre todo de Dios. Esa es una aseveración muy importante porque así nos los hizo saber Jesucristo y en muchas de sus prédicas y en algunos de sus sermones. Entonces, también en términos generales, o sea, que buscara a aquellos que están enfermos, no sanos. Los sanos ya se curaron y es más fácil llegar a ellos y es más fácil que se convenzan en algún momento del valor de la palabra de Dios y de las ordenanzas de su Hijo. Por ejemplo, Jesucristo les decía a sus apóstoles algo muy definitivo y sobre todo que con ello debiesen empezar su prédica o su llamamiento. Aquellos que estaban descarriados o simplemente desconocían la verdad, el camino, la luz de la doctrina de Jesucristo. O sea, el reino, les decía así, díganles que el reino del cielo se ha acercado. Pues sí, en ese momento se había acercado porque estaba en presencia de Jesucristo y estaría muy presente durante mucho tiempo, porque todos esos cristianos que lo vieron, o todos esos judíos, todos esos seguidores que vieron hacerle milagros y producir esos momentos de algarabía y de sorpresa, que era pues, levantar un muerto o levantar un paralítico o devolverle la vista a un ciego. O sea, eso era sorprendente. Que pues la asimilación tenía que ser paulatina, pero sobre todo que ese impacto perdurara, para que todos aquellos que empezaran a hablar de su experiencia también se convirtieran en voceros de la palabra de Dios y sobre todo de las ordenanzas de Jesucristo que habían vivido. Eso era importante. Eso les diría a sus apóstoles. Ahora, ¿qué les diría Jesucristo a sus apóstoles futuros? El Papa, los cardenales, los sacerdotes o los voceros del cristianismo. A todos los pastores, ¿qué les diría Jesucristo con base en esto? Ya no les diría precisamente que el reino del cielo se ha acercado, porque bueno, ya no estaba, ya no estaría en el planeta. Entonces les diría que cuando encuentren incrédulos, por ejemplo, a los sacerdotes actuales y futuros, que cuando encuentren incrédulos y a quienes desean conocer la verdad cristiana, la verdad espiritual, ¿qué habría que decirles? Bueno, pues habría que decirles que
que el reino del cielo llegó. Sí, porque ya había llegado. Entonces, no van a decir se está acercando. Como a los apóstoles, les diría, díganles a la gente, el reino del cielo llegó, ya está aquí y les voy a mostrar el camino, la luz, la verdad que me enseñó Jesucristo. Eso es lo que debe decir un sacerdote o un pastor o un guía espiritual de la actualidad y del futuro. Y con esa frase empezar verdaderamente ese trabajo espiritual para convertirlos en cristianos y después en buenos cristianos. Otras cosas que Jesucristo les dijo a sus apóstoles, muy reiteradamente, porque era parte de su misión inmediata. ¿Y por qué? Les voy a anticipar esto. Porque Jesucristo estaba durando muy poco, iba a durar muy poco en la tierra. Y él creía y confiaba que a sus apóstoles harían una gran tarea para promover el cristianismo, para que esto perdurara. Y que aquellos que lo seguían en esa peregrinación, pues seguramente no durarían mucho, o durarían lo suficiente para vocear, para decirles, para comentar de voz a voz, oigan, yo vi esto, yo vi a Jesús de Nazaret pues levantar paralíticos y curar a mudos, eso, pero no iba a durar mucho tiempo. Entonces, tendría que hacerse una tarea muy grande por parte de los apóstoles para que eso perdurara con el tiempo, para que los futuros sacerdotes entendieran el mensaje de Jesucristo y por supuesto el mensaje de Dios. Entonces, miren, cuando Jesucristo les dijo a sus apóstoles, les dio casi una instrucción, cuando él ya estaba a punto de retirarse, vamos, de su tarea de prédica y de sermón, les decía, curen enfermos, limpien leprosos, eso está en la Biblia, curen leprosos, resuciten muertos, saquen demonios y, si lo hacen, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, les dio gracia a Dios, los escogió Jesucristo porque Dios también lo decidió. Entonces les dieron una gracia, un don. Entonces, como dijo Jesucristo, si de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, si a ti te dieron este don, corresponde con aquellos que veas y que en tu camino se encuentren enfermos o estén inválidos. ¿Para qué? Para que lo que hizo Jesucristo continúe, para que el mensaje que dio el Hijo de Dios continúe con el tiempo. Y les dieron ese don, que lo hayan aprovechado o lo hayan entendido. Por cierto, no todos los apóstoles, ya les comentaré al final cómo terminaron, porque pues, según las investigaciones no terminaron muy bien, ¿no? Pero era lógico. Todos, eso sí, todos excepto Judas Iscariote, cumplieron su misión que les pidió Jesucristo e lo intentaron. Algunos resucitaron muertos, algunos produjeron milagros, pero bueno, yo creo que los que lo hicieron entendieron muy bien cómo hacerlo. Tal vez se equivocaron en algo fundamental, así yo lo entiendo. Que todos los milagros que lograron los apóstoles, entre ellos Pedro, por supuesto, los que lograron, pocos, no muchos, no como Jesucristo, pero los que lograron, primero, seguramente, es que a quienes aplicaron ese don que les dio Dios a través de Jesucristo para poder curar o para poder levantar muertos, es porque se encontraron con alguien que estaba sensiblemente espiritualizado, estaba predispuesto a ser ayudado, porque si no, pues si querían levantar a un muerto que ya había matado a 5 antes, la verdad, pues no se producía, así lo entiendo yo, ¿no? Entonces, Jesucristo les otorga ese don, o sea, es por supuesto una ayuda sobrenatural,
Pero como les explico, no todos lo lograron. Sin embargo, los que lo hicieron, lógico, cuando los apóstoles empezaron a cristianizar y se fueron a diferentes lugares de Europa, empezaron a irse a muchos lugares lejanos de donde estaba Jerusalén y donde estaba precisamente el Calvario y todo, empezaron a dispersarse y a tratar de cumplir con las órdenes de su maestro. Y muchos llegaron a lugares muy alejados. Y en el camino, por supuesto, empezaron a dejar esa semilla que les dio Jesucristo para que el cristianismo creciera y se difundiera, como sucedió. Porque a pesar de la persecución de los romanos para los cristianos, para acabar con ellos, porque en la época de Herodes, lógico, era la idea de terminar con esos alborotadores, porque para él eran alborotadores que seguían a un líder, a alguien que se dijo el rey de los judíos. Entonces Herodes dedicó todo su esfuerzo para acabar con ellos. Y no solamente a los apóstoles, que los persiguió en forma definitiva, sino a todos los que creyeran en eso, a todos los que habían participado en esa peregrinación de Jesucristo y que habían presenciado los milagros. O sea, para Herodes y el Imperio Romano, pues, era un peligro que habría que terminar. Y ustedes ya tienen conocimiento de lo que sucedió en muchas ocasiones en el circo romano, donde lanzaban y colocaban ahí a bastantes cristianos en la mitad del circo y soltaban a los leones y los mataban. Digo, así fueron poco a poco combatiendo, sobre todo los romanos, y con Herodes a la cabeza, tratando de terminar con esa leyenda, que ya era una leyenda, Jesucristo. Porque Jesucristo ya había ascendido al cielo con su Padre. O sea, ya habían pasado muchas cosas. Pero bueno, esa es otra historia que ojalá que podamos complementar en el futuro. Entonces, cuando algunos apóstoles produjeron milagros, fueron gracias al Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues a la voz de Dios. Ya Jesucristo ya no estaba. Entonces, gracias a la voz de Dios, gracias al Espíritu Santo, lo lograron. Jesucristo no les dijo una frase que yo siento que es muy cierta y que no lo entendieron, que después, lógico, algunos lo hicieron, como Pedro y como algún otro apóstol que logró realizar milagros. ¿Y saben cuál fue la modificación, el cambio? Que eso yo lo presupongo porque en algún evento se dijo en la Biblia, es que lo hicieran en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de ellos, ni aún en el nombre de Dios, porque pues, lógico que iban a propagar el cristianismo, la doctrina de Jesucristo. Entonces tenían que terminar diciéndote, levántate y camina en el nombre de Jesucristo. Tú que tú no ves, vas a ver ahora. Lo tocaban y en el nombre de Jesucristo. Yo creo que así se lograron esos milagros, que fueron pocos, en realidad, pero suficientes para que los cristianos dijeran, bueno, ya no está el maestro, ya no está el líder, ya no está el Hijo de Dios, pero están estos, ¿verdad?, que son sus apóstoles y que están, que les dieron el don también de hacer milagros, y mucha gente ya los empezó a seguir en todas partes donde ellos llegaban, y eso fue realmente un evento extraordinario, porque el cristianismo empezó a propagarse de una manera muy grande. Claro que se encontraban en algunas poblaciones donde verdaderamente eran, además de idólatras, eran totalmente contrarios a cualquier otro camino espiritual que no fuese pues el amor a sus dioses y a sus ídolos y a las piedras, lo que sea, casi al cielo y a las estrellas o a la luna. Pero cuando alguien llegaba, ¿sabes qué? Existe un Dios y vino su Hijo y nos dejó estos compromisos, nos dejó esta doctrina y te la queremos dar para que tú te hagas cristiano y que te evangelices. Bueno, en ocasiones los mataron, en ocasiones los persiguieron y en otras fueron entendiendo con los milagros y con los comentarios de muchos que se corrió la voz a través de Europa y a través de donde ellos iban tocando
pies, porque decían, viene un apóstol que estuvo con el Hijo de Dios, y así era, pues digo, no había manera de comunicarse de otra forma. Bueno, ahora, ¿por qué solo a los apóstoles se les concedió la gracia o el don de producir milagros? O de tener ese brillo que de alguna manera tenían, porque sabían, por ejemplo, de alguna manera se organizaron, ¿no? Que venía el apóstol del Hijo de Dios, de Jesucristo, sabían que lo habían crucificado y todo, entonces todo eso empezó a correrse a través de los pueblos y todo, y por eso Jesucristo en esa época se hizo una leyenda. Entonces todos querían saber, querían conocer a un apóstol, querían conocer a un seguidor de Jesucristo, que había estado con él. Era un clamor en muchos pueblos. Entonces, miren, los milagros se produjeron, pues aunque no se establecieran, digamos, dentro del Evangelio de Jesucristo. O sea, no hay una referencia muy exacta en aquellos milagros que se produjeron, porque fue tan amplio, todos los apóstoles se dispersaron en Europa y no hubo posibilidad de ir registrando algo sobre ellos, ¿no? Cada quien tomó su rumbo, no exactamente igual, no todos juntos, sino cada quien agarró un rumbo diferente para cumplir con las instrucciones del Hijo de Dios. Entonces, es lógico que no hay antecedentes de esos milagros a tal grado, se pudieran haber producido muchos, pero tal vez ni se inscribieron, ni se detectaron, ni se registraron en un libro o en algún escrito, ¿no? que hubiese sido suficiente. Miren, entonces, ¿por qué solo a los apóstoles se les concedió esta gracia? Pues porque eran la base espiritual de la nueva religión, tan fácil como eso. La base de la nueva religión eran los apóstoles. Esos 12 apóstoles y al final 11 apóstoles, aunque después han dicho de otros apóstoles, los que dijo Jesucristo, los que estableció Jesucristo en vida, como Hijo del Hombre y como Hijo de Dios, determinó que 12 apóstoles eran sus discípulos. Al final Judas Iscariote dejó de serlo, pero quedaron 11 apóstoles que se dispersaron y muchos seguidores, y tanto Pedro como pues tal vez no Mateo, pero sí Juan. Entonces empezaron a recolectar o a reclutar, vamos a decirlo, los nuevos sacerdotes de la iglesia cristiana, porque ellos eran los patriarcas, eran la base espiritual de la doctrina de Jesucristo, pero entonces tenían que capturar o tenían que reclutar a nuevos sacerdotes, porque ellos eran sacerdotes óptimos, como quien dice el Papa y los cardenales y lo que ustedes quieran, pero los demás ya serían sacerdotes, porque tenían que llevar ese evangelio que estaban aprendiendo con los apóstoles a todos lados. Así fue multiplicándose la cantidad de voceros, de sacerdotes, de espiritualistas de la cristiandad en toda Europa y después en todo el mundo, por supuesto, ¿no? Ahora bien, hay muchos hechos milagrosos que pueden recordarse y que realmente pues perjudicó mucho la incredulidad de mucha gente que inclusive al verlos no lo creían. Fue algo complicado que el cristianismo tomara una fuerza suficiente como para que en tan poco tiempo se extendiera el cristianismo a todo el mundo. No fue posible. Pero sí en Europa, porque estaba muy cerca todo. Inclusive algunos llegaron hasta Rusia, a algunas partes que, claro, hay ocasiones que eran complicadísimas para los apóstoles o a los nuevos sacerdotes para poder propagar el cristianismo, para propagar la doctrina del cristianismo. Pero así lo hicieron y fue una tarea bastante complicada para los sacerdotes, pero al final de todo lo lograron, ¿no? Ahora, otra cosa. ¿Qué les diría Jesucristo
a sus nuevos sacerdotes, a los nuevos sacerdotes que llegaban después de los apóstoles. ¿Qué les diría? ¿Qué les podría decir para animarlos? Para decirles que Él fue verdad, que sus apóstoles fueron verdad, y que la historia bíblica en el Nuevo Testamento es real y verdadera. Porque en el Antiguo Testamento muchos se quedaron en el Antiguo Testamento, o sea, mucha comunidad judía se quedó en el Antiguo Testamento, no terminó por entender, ni aprender, ni aceptar al Mesías. Así es lo cierto, es lo real, con mucho respeto que se le tiene al judaísmo y a los judíos. Pero en el Nuevo Testamento fue definitivo, porque fue lo que se propagó a todo el mundo. Bien, ahí decía que, ¿por qué les decía Jesucristo? ¿Qué les decía, como les comento, qué les decía Jesucristo a los nuevos sacerdotes? O sea, después de los apóstoles, incluyendo a los papas. ¿Qué les diría Jesucristo si no se hubiese muerto, o si les pudiese hablar desde el cielo, ¿no? ¿Qué les diría? Que muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, para que no se sintieran como herederos del don de Jesucristo, porque no hay antecedentes de que un papa, un cardenal, un arzobispo, incluyendo a un sacerdote, haya producido milagros. No hay antecedentes. Después de la caída de todos los apóstoles, que son a los que les dieron la gracia, Dios les dio el don y la gracia para realizar milagros. Entonces ya después ya no hubo posibilidad ni los papas ni nada. Y entonces por eso dijo Jesucristo, les diría Jesucristo, porque eso está establecido en la Biblia, ¿eh? O sea, que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Casi nadie entendió eso. Y esto podemos llevarlo hasta la posteridad, inclusive en la época actual. A través de la historia de la humanidad, después de la llegada del Hijo de Dios, seguramente muchos lograron realizar milagros que pues, no se conocieron y que son desconocidos, pero que realmente funcionaron, que realmente estuvieron ahí y se produjeron, para los que quieran creer, por supuesto. Recuerden que eso estamos hablando de fe, y en la fe pues realmente no tiene nada que ver cálculos de ninguna especie. También Jesucristo les diría que Dios sigue dando mensajes para que sean elegidos para entenderlo. Algunos son elegidos para entender los mensajes. No cualquiera puede entender los mensajes de Dios. Hay que estar muy atento, demasiado atento, para entender cuando un mensaje es extraño, diferente, por supuesto, con toda la racionalidad posible, con toda la intelectualidad posible, para no decir, me estoy haciendo ilusiones o estoy inventándome algo que no es real. No, porque uno puede interrelacionar datos, eventos, circunstancias que pueden resultar extrañas, pero si no lo entiende uno con un poco de imaginación, pues no lo va a detectar como mensaje. Después les hablaré sobre los mensajes que he recibido, con toda humildad se los digo, ¿no? Yo sí de alguna manera los he entendido y no por eso me siento el mejor ni el mayor, por supuesto que no. Esto que comentó Jesucristo alrededor de lo que le estoy diciendo y que le dijo a sus apóstoles, está en el Evangelio de Mateo, artículo 13, versículo 11. Ahí es donde yo encontré esto de los mensajes. Seguramente hay muchos que han recibido mensajes, pero o no los entendieron, o no los canalizaron, o simplemente al final mejor los dejaron en el camino porque se espantaron de lo que habían visto. Algún día les voy a comentar lo que significa eso de los mensajes, porque es cierto, hay muchos que reciben mensajes y los modifican, los tergiversan, o sea, no les dan el sentido correcto que tiene ese mensaje, o no encuentran, miren, creo que hay muchos que no encuentran el sentido del mensaje porque no son buenos cristianos.
Son cristianos, tienen que ser cristianos. Yo creo que ningún mensaje de Dios va a llegarles a un ser humano por lo pronto que si no son cristianos. Si son cristianos, es probable. Pero si no son cristianos, no creo que les llegue ningún mensaje. Porque deben estar en gracia. Así yo lo entiendo. Y estando en gracia, Dios puede darnos el don o el poder de entenderlos primero y de en algún momento hasta producir cambios a nuestro alrededor con nuestra palabra o nuestro pensamiento. Esto puede ser muy profundo, pero algún día se los comentaré como un tema central de una grabación, que es muy importante esto. Yo me sumo en la privacidad y me quedo con lo que he experimentado, pero yo sé que hay muchos que han recibido mensajes siendo cristianos. Se asustan y prefieren regresar a dejar de ser cristianos porque les da temor a lo nuevo, a lo novedoso, y empiezan a imaginar cosas que no son. Ahora, la verdad es que cuando dice Jesucristo que solamente algunos serían favorecidos, era porque pues les habían dado de alguna manera o les dan de alguna manera el conocimiento de lo que significa el reino de los cielos. Esto es muy profundo, la verdad. Yo soy honesto. Para entender la Biblia cabalmente, es necesario un nivel cultural, porque, les insisto, el contenido de la Biblia maneja palabras, frases, parábolas de Jesucristo, que no son fácilmente detectables por la mayoría, por muy buenos cristianos que seamos. Necesitamos un grado cultural avanzado, y la cultura solamente se logra leyendo muchos libros, leyendo la historia de la humanidad, cultivándose. Pero bueno, no quiero ponerme de ejemplo, porque hay muchas gentes, muchas personas, muchos seres humanos que son muy cultos, pero que no han decidido entrar a ese mundo de luz como es la cristiandad. El día que entren, van a descubrir muchas cosas. Y cuando les toque la llama de la luz, del camino verdadero, al leer la Biblia, al entender la Biblia, van a encontrar que es un mundo diferente y no se imaginaban ese tipo de mundos. Ahora, para alcanzar la medida de un nuevo apóstol, bueno, se requieren muchas cosas. Jesucristo no va a aparecer para decirnos, eres mi nuevo apóstol de la modernidad, mucho menos Dios, ¿verdad? Pero sí, si nos da dones, si nos da capacidades, debemos ser inteligentes y entender que estamos recibiendo un mensaje y que nos obliga a cambiar. Pocos son los escogidos, muchos son llamados, pocos son los escogidos. Bueno. Ahora, lo más importante, yo le diría para cualquiera que tiene la capacidad o encuentra la capacidad o el don de lograr curar a alguien con la palabra, si sucede, cuando suceda, hagan lo posible porque nadie lo sepa. Quédense con ello. Yo creo que es una petición de Dios y de Jesucristo. Quédense con ello, no lo divulguen. Además puede resultar peligroso, porque entonces lo pueden señalar como algo perjudicial para un mundo tan comercializado, tan globalizado. Entonces es peligroso. Si de algún momento logran curar a algún enfermo por cualquier cosa que sea, quédense con ello. No lo comuniquen, curen nada más y agradezcan a Dios y a Jesucristo que los ha favorecido. Eso sí es muy importante. Miren, para terminar, como dijo Jesucristo, y está en la Biblia, cuando, les repito, cuando dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos, es como si uno es favorecido por ello, uno tiene la obligación de curar enfermos, pues no sé, de levantar muertos, pero pues ya, con que se ayude a uno, dos o tres seres humanos
por alguna razón, es un compromiso demasiado grande. Miren, vamos a hablar sobre los papas un poco. Los papas, el número de papas hasta el momento son 264 papas. No les llamo su santidad, con todo respeto, como se le dice, porque no pueden ser santos. Están en gracia, porque recibieron por alguna razón el compromiso de manejar y de liderar la religión católica, la cristiandad, el catolicismo. Pero no por ello son santos. El único que hace santo a alguien es Dios o Jesucristo. Y Dios no ha bajado y Jesucristo está entre nosotros. Pero no creo que se nos aparezca para santificar a un papa en especial. Sin embargo, es un gran compromiso ser un líder de la iglesia, sobre todo para cualquier papa. Para terminar rápidamente, les voy a comentar en términos generales qué pasó con los apóstoles. Les voy a dar una referencia rápida de qué pasó con los apóstoles. No importa el orden. Por ejemplo, en el caso de Santiago, que fue un apóstol que trabajó, todos estuvieron promulgando el cristianismo. Y bueno, hay algunos que no llegaban a buen fin y que de pronto se les aparecía una autoridad en cualquier pueblo o algo, y en el caso de Santiago pues lo decapitaron. Así le pasó. Por ejemplo, en el caso de Andrés, que era el hermano de Pedro, pues lo identificaron como apóstol de Jesucristo y lo crucificaron. En esa época era muy común la crucifixión, y sobre todo después de lo que le pasó a Jesucristo, pues entendían que era una manera si lo hicieron con Jesucristo, pues lo van a hacer con todos los demás apóstoles. Además, la misión, seguramente por parte de Dolores, era capturar a todos los apóstoles, a los seguidores de Jesucristo, y acabar con ellos. Yo creo que ese era un objetivo importante para el Imperio Romano. En el caso de Bartolomé, lo que sucedió con Bartolomé fue muy terrible, muy doloroso, porque lo descarnaron con un cuchillo hasta matarlo. Imagínense nada más. En el caso de Santiago, por ejemplo, él fue apedreado, fíjense nada más. Le tocó esa desgracia, apedreado, lo mataron. Ustedes dirán quiénes, pues aquellos que por supuesto estaban dentro del mal, no creo que del bien. En el caso, por ejemplo, de Juan, uno de los más jóvenes apóstoles, y que era muy querido por Jesucristo, por alguna razón, él murió de una muerte natural. Realmente terminó, inclusive anciano, casi anciano, pero murió de muerte natural. Pero sí propagó mucho el cristianismo y sumó muchos nuevos sacerdotes que también fueron a propagar el cristianismo en otros lugares, y bueno, ahí se siguió todo. Después otro de los apóstoles fue Judas. Ustedes saben, Judas Iscariote, hubo dos Judas. Judas Iscariote, pues ya saben que terminó ahorcándose, porque sabía que se había equivocado y que había cometido un error con su maestro, pero ya estaba escrito. Y como estaba escrito, pues así tuvo que suceder. En el caso de Judas Tadeo, que es otro de los apóstoles, o sea, para que entendamos, hubo dos Judas entre los apóstoles de Jesucristo, Judas Iscariote y Judas Tadeo. Judas Tadeo, él también propagó mucho la doctrina de Jesucristo, como le pidió el Hijo de Dios, y él fue decapitado. Le cortaron la cabeza con un hacha, algo así, en algún pueblo. Ya saben, o sea, extremistas, fanáticos de algún otro ídolo, de algún otro dios, y lo consideraron un enemigo, pero tuvo tiempo de formar nuevos sacerdotes, porque los que lo seguían a los apóstoles se formaban como los nuevos sacerdotes, ya no como apóstoles, sino como nuevos sacerdotes, y ellos repetían todos los apóstoles lo que les había pedido Jesucristo, de que propagaran el cristianismo y su doctrina sobre todo, y les repetían lo que debían hacer todos como se los dijo el Hijo de Dios. Y eso, pues, la verdad, entre ellos Judas Tadeo también lo hizo. Por ejemplo, en el caso de Mateo,
que seguramente era un apóstol muy calificado para propagar el cristianismo y la doctrina de Jesucristo. Imagínense nada más. Después de haber escrito el Evangelio y haberlo dejado, y por supuesto hubo muchos cristianos que duplicaron el Evangelio de Mateo, como también el de Marcos después, porque el primer Evangelio con el cual se fundamentó durante muchos años pues la actividad de desarrollo cristiano fue el de Mateo. No había otro evangelio. Después empezó a surgir el de Marcos, llegó el de Lucas, que Lucas se tardó porque investigó antes muchas cosas, preguntando a la gente y todo, y así desarrolló su evangelio. Y el de Juan fue más elaborado. Él tardó mucho más tiempo, yo creo que fue el último evangelio que salió, porque tardó más tiempo, era muy joven Juan, y realmente no tenía ni la cultura ni la capacidad para desarrollarlo. Posiblemente hubo cristianos que lo ayudaron a desarrollar ese evangelio. Así lo entiendo yo. No está escrito en ningún lado, así lo entiendo yo. Después, Simón Pedro, por supuesto, el primer papa de la Iglesia Cristiana Católica, a pesar de que inclusive en la Biblia existe epístolas de Pedro y está muy bien descrito, él fue crucificado también y pidió precisamente que lo crucificaran, pero boca abajo, con la cabeza abajo, no como su maestro, porque sería indigno. Él sentía que era indigno que lo crucificaran como su maestro. Entonces fue crucificado con la cabeza abajo. En el caso de Felipe, otro apóstol, él tuvo hijos, tuvo familia, él vivió un buen tiempo, pero al final de todo, realmente es un caso especial el de Felipe, porque hubo una situación de que trataban de ver en él un reflejo muy directo del Hijo de Dios, y que era realmente erróneo. Él murió martirizado. Lo martirizaron en la cruz y tardó tiempo en morir crucificado, pero también lo crucificaron. En el caso de Simón, otro de los apóstoles, también fue crucificado. O sea, la crucifixión era muy, muy natural y muy común. Estaba de moda en ese entonces, ¿no? Y si no eran romanos, eran otros que los crucificaban, ¿no? Y finalmente, a Tomás, por ejemplo, lo mataron con lanzas, o sea, le aventaron lanzas como si fuera un tigre, terrorífico, ¿no? La manera de acabar con un ser humano, aunque fuese cristiano y todo eso, pero pues era la multitud de ignorantes, ¿no? Y de gente que con intereses totalmente contrarios al cristianismo. Entonces trataban de acabar con ellos. Entonces a Tomás, cuando lo identificaron, pues lo mataron lanzándole pues jabalinas o algo así. Y finalmente Marcos déjenme ver, no, ya no hay Marcos. Estaba yo buscando el Marcos, pero el evangelista. No creo que lo hayan matado, porque pues él escribió el evangelio, pero no estuvo propagando el cristianismo. En todo esto, ciertamente es muy interesante, muy profundo y muy largo, muy extenso de entender, pero que forma parte fundamental, esencial, central de la historia bíblica, que es el Nuevo Testamento, y por supuesto los Evangelios. Espero que haya sido útil para ustedes lo que les he comentado, para que continúen en esa reflexión tanto de la Biblia como del Nuevo Testamento y por supuesto de los Evangelios alrededor de las ordenanzas de Dios, de los mandamientos de Dios y de las ordenanzas de Jesucristo. Espero que nos podamos conectar nuevamente en la próxima ocasión, y ustedes ya saben que todo esto que les digo, que todo lo que les comento lo hago en el nombre de Jesucristo.